Buenas tardes. El tema de hoy es, bueno, un aspecto, ¿no?, de lo que tendría que ser la educación sexual, pero en la familia, ¿no es cierto? No en ningún otro lugar, ¿sí? Salvo que sea un lugar muy católico en el cual se le enseñe al niño o al joven la realidad, ¿no?, de todo lo que es relacionado con el sexo, ¿no?, la preparación para el matrimonio, etc. Y ese tema de hoy precisamente es la autosatisfacción o la masturbación, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica, que creo que es lo primero que deberíamos estudiar, ¿sabes?, para entender y conocer este tema, y para tener el conocimiento más exacto, más persuadido, más cristiano y más lógico, más necesario, más útil para el joven y para la familia. Bueno, y dice: por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la ley de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Bien. Y después dice que para tener en cuenta en un justo juicio acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que reducen e incluso anulan la culpabilidad moral. Bueno, sí existen esos atenuantes, estos, ¿cómo diría? Estas situaciones para tener en cuenta. Lo que a mí me parece conveniente aclarar, ¿sabes?, en una época en la cual hay muchísimo permisivismo, muchísima misericordia, en sentido de misericordia de una comprensión excesiva, ¿no? Bueno, hay, por supuesto que hay y que alguno dice puede ya anular la responsabilidad, ¿no? Pero la culpabilidad moral está bien, sí, perfecto, pero cuidado, solamente los actos que anulan la culpabilidad moral, ¿no? Porque la situación es esa, porque en general hay tanto propaganda, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, que parecería que es el elixir de la naturaleza, ¿no?, la autosatisfacción. Y no es así para nada. O sea, se está exagerando mucho que sirve, que es bueno, que es necesaria. No hay ninguna necesidad, al contrario, muy por el contrario, ¿no?
sino que los males que trae son muchísimos y los voy a mencionar ahora. Y te quiero decir, en principio, que los artículos que he leído son, algunos de ellos, por ejemplo, Clarín, el diario El Litoral del Interior, son periódicos, bueno, muy conocidos, muy leídos en todo el país, y en el mundo también hay otros periódicos que predican lo mismo, o sea, las maravillas, ¿no?, de la autosatisfacción. No hay ninguna maravilla, ¿entendés? O sea, esto es parte de la religión satánica, podemos decir, porque muchos de los que hablan de estas maravillas son católicos, ¿te das cuenta? O sea, los católicos estamos, muchos de nosotros, estamos en una tónica digamos, de mostrarnos, siéndonos cuenta como verdaderos enemigos de la religión católica. Bueno, y también tendríamos que tener cuidado, por supuesto, con los psicólogos, los sexólogos, no toda esta gente y con los gobernantes inclusive muchas veces. Viste que en casi todas las provincias hay, o en todas prácticamente, hay consejerías sexuales en las cuales se le dice al niño, al joven, se le enseña todo lo malo que puede hacer en la vida, ¿no? Respecto con las cuestiones sexuales, y además se les enseña, se les regalan cosas que le hacen, son perjudiciales para su salud, para su vida de cristiano, ¿no?, para su vida de familia también. Es decir, hay atenuantes, sí, pero inclusive sería bueno que tengamos en cuenta que el chico a los 12, 13 años, ¿no?, que no sabe lo que es y a veces quieren experimentar, no se le debe decir, me parece a mí, al chico, que eso no es pecado. No, el chico ni siquiera tiene que conocer experimentalmente cómo es, ¿entendés?, la autosatisfacción. El chico tiene que sentirse muy feliz de no saber nada, que es hasta el matrimonio, ¿no?, si fuera necesario. Y es necesario. O sea, lo mejor para el niño y la niña, ¿no?, la niña de la manera como ellas lo realizan, ¿no?, lo mejor es que ellos lleguen al matrimonio con esa inocencia, ¿sabes? Que de alguna manera se dan cuenta, ¿entendés? De alguna manera saben cómo es. Pero no provocar ese acto de ninguna manera, ¿sabes? Nunca. Ni siquiera el momento de la pubertad, ¿no? El comienzo, cuando se despierta la pubertad en el joven. Y como te vengo diciendo, entonces, los periódicos son malísimos, parece mentira. Clarín parece casi la Biblia, ¿no? Hay que leer todos los días. Tenemos que leer la Biblia todos los días, el Evangelio, el Nuevo Testamento, el libro de los Proverbios, la sabiduría, las historias bíblicas, todo a la luz, por supuesto, principalmente del Evangelio, ¿no? De ese Cristo que vino, que dijo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¿no? Pero no sé qué diferencia hay entre el tiempo que dedica la gente en general a leer el Evangelio y el tiempo que dedican los periódicos. Si nosotros mismos los cristianos le dedicamos mucho más tiempo, claro, en mi caso yo digamos, me dedico a esto actualmente, tengo que leer muchos periódicos católicos y también nacionales, pero bueno, igual todos tenemos, aún los cristianos, los que queremos ser buenos cristianos, a nosotros nos puede pasar que dedicamos más tiempo de lo necesario a las noticias, ¿no? Estamos bombardeados de noticias y a veces noticias malas y perjudiciales muchas veces. Entonces, una de las ascesis, uno de los trabajos ascéticos que tiene el cristiano, el hombre común de ahora, todos los hombres quiero decir, es la tarea digamos, de controlar el tiempo que dedicamos a las pantallitas, ¿viste? Y cuando las usamos, que las usemos bien, que vayamos a lo que es formativo, cultural, informativo en el buen sentido, ¿no? Y que aprovechemos lo bueno de Internet, que es maravilloso. Pero aún lo bueno tiene que tener
un límite acotado, ¿no?, en el tiempo, de modo que podamos dedicarnos a la oración, que podemos dedicarnos al trabajo fecundo, ¿eh? Acá tengo entonces un artículo de Catholic.net, ¿sí? Es muy conocida esta página, no sé si es de México, de Argentina, bueno, abarca todos los países, ¿eh? Es leída en América Latina y en España fundamentalmente, ¿sí? Y lo que tiene bueno Catholic.net es que muchas veces se publican los comentarios de las personas que lo leen, ¿no? Lo que ocurre es que en esta ocasión, si bien hay muchos comentarios, a mí me alegra muchísimo porque para mí son fundamentales para entender qué es lo que pasa no dentro de la sociedad, bien adentro, ¿no? Porque muchas veces la gente no comenta, muchas veces conocemos lo que dicen los políticos, los economistas, los religiosos importantes, pero no sabemos lo que sabe el hombre común, que a veces es más sabio que muchos sabios, ¿no? Y por supuesto, sí, que son más sabios muchos ciudadanos desconocidos. Pero bueno, el asunto es que, por eso, ¿qué pasa con este artículo, con los comentarios? Resulta que, como parece que son de Facebook los comentarios, y hay mucha gente joven en Facebook, si no me equivoco, entonces hay alguna falta de, ¿cómo diría?, de madurez en algunos comentarios, ¿entiendes? Y como si fueran jóvenes los que opinan. Y algunos utilizan un mensaje un poquito grosero, ¿no? Pero lo que se puede notar es que hay mucho error en la juventud. Están totalmente confundidos. Totalmente. Inclusive hay católicos que opinan bien de la masturbación. Dicen, yo soy católico practicante y me parece, bueno, que no es pecado por esto, por lo otro, ¿no es cierto? Bien, entonces, este artículo, como te digo, se llama Educación sexual, ¿es pecado masturbarse? Sí, es una falta, ¿no es cierto? Como dije recién, es una intrínseca, es una... es un acto intrínseca y gravemente desordenado, ¿sí? Y siempre fue así, ¿no? La tradición siempre lo consideró de esta manera. Y acá el artículo es muy bueno, ¿sí? En el sentido de que ya de entrada comienza a decir que tiene muchísimas contraindicaciones, ¿no es cierto? Y morales y médicas, ¿no? Porque pueden presentar algunos síntomas o malestares, los que realizan esta práctica, ¿no?, que sí tienen repercusiones físicas, como eyaculación precoz, impotencia o frigidez, entre otros. Genera en la persona una sexualidad egocéntrica. Si la persona se masturba frecuentemente, disminuye su incentivo para salir al exterior. Es decir, va perdiendo habilidad para relacionarse con otros y también de dialogar, ¿no?, con otros. Cuando la masturbación se convierte en un hábito, tiene algunos riesgos que son reales, de quedarse en un estadio narcisista, excesiva genitalización del sexo, utilizarlo como evasión, es una acción desordenada, un acto egocéntrico que no corresponde con los requisitos de la sexualidad humana, genera en la persona una sexualidad egocéntrica, disminuye el incentivo para salir al exterior, pierde habilidad para relacionarse con otros, también es un vicio que se adquiere y llega a ser esclavizante. O sea, te das cuenta, es peligrosísimo, peligrosísimo. A mí lo que me sorprende mucho también
es que hay una página que no es ni un periódico ni un sitio católico, ¿no? De las que leí, que se llama Mejor con Salud, algo así, ¿sí? Acá está. Después lo voy a leer un poquito. Y me quiero adelantar a lo que dice porque, digamos, consideran en esa página de internet que si bien puede traer un montón de problemas, ¿no? Igualmente es saludable. Es saludable la autosatisfacción. Lo cual es peligroso, ¿no es cierto? Es, digamos, ¿cómo podemos decir? Es, como se dice cuando uno dice una palabra, una frase que puede ser temeraria, ¿no? Es temerario decir, es una frase temeraria porque no puede uno decir a boca de jarro que es saludable. De ninguna manera es saludable, ¿no? De ninguna manera es saludable. Porque, por ejemplo, el vicio del cigarrillo. Fumar un cigarrillo o cigarrillo te pueden decir que no pasa nada, pero ya te afecta la salud, ya algo te daña, ¿entendés? Y además, ¿cómo comienza el vicio? Con un cigarrillo, con un vasito de alcohol, con una, ¿no es cierto? Con un poquito de droga y así terminas enviciado. Y mucha gente tiene horrores de sufrimiento para salir de la droga, ¿entendés? De esos vicios. A muchísima gente le ha costado mucho dejar el cigarrillo, es increíble. Muchas veces que quisieron dejar el cigarrillo y no pudieron, y volvieron a probar y otra vez, hasta que pudieron dejarlo algunos, ¿no? Pero no, tenemos que tener cuidado muy desde el principio, ¿no es cierto? Muy desde el principio. O sea que tendríamos que ser vírgenes con respecto a este acto, ¿no? Daña el carácter, conlleva distracción de espíritu, inconstancia, apatía, complejo de culpa, sentimiento de derrota y debilita la voluntad. Vos fijate la cantidad de males que trae. Y sí, esto sí un montón, sigue, es interminable la lista. Pero te das cuenta de que uno está en un estado lamentable cuando tiene el hábito, ¿no? Puede llevar a una obsesión erótica, a estar pensando y deseando lo sensual, y esto va llenando a la persona de un amargo sentimiento de insatisfacción y de vacío. Además, se volviendo una persona cada vez más egoísta, encerrada dentro de sí misma, en una sensación de fracaso e incapacidad para dominar sus instintos sexuales. Imagínate vos, si un hombre que se casa y tiene este vicio, y también perjudica mucho la vida matrimonial, terriblemente, ¿no? O sea, los católicos tendríamos ¿qué hacer los católicos? Y tendríamos que predicar la total abstinencia, ¿no? de este acto pecaminoso y dañino, ¿sabes? Tendríamos que estar constantemente, hoy, los que queremos ser apóstoles de Jesús en este mundo complicado, bueno, para predicar el Evangelio hoy en día, implica también hablar de estos temas, ¿no te parece? Hablar de estos temas que son Evangelio puro, en el sentido de que el Evangelio significa la buena noticia, ¿no? La buena nueva. Y muchas veces decimos en el Evangelio de la paz, ¿no? Cuando en las obras de misericordia, quiero decir, cuando Jesús habla de la bienaventuranza, dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Te das cuenta? Y limpios, ¿no? Impuros también de corazón. Por lo tanto, no podemos hablar simplemente del Evangelio y no hablar a los jovencitos de estas cosas, ¿no?
Predicar el Evangelio significa esto, y predicar todo lo que es woke, todo lo que en contra de todo lo que es woke, ¿entendés? Y esto es parte de toda esa miseria woke que abarca todo lo malo, todo lo pecaminoso desde el punto de vista sexual y de cuestiones de género, de percibirse de esta manera, percibirse de otra manera. Eh, y lo más loco es que los gobiernos, muchos estados, están destinando mucho dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos con sacrificio para predicar estas maldades, ¿viste? Para predicar todas estas sartas de actitudes dañinas. Bueno, y después entonces en comentarios, alguien dice, sí es pecado y mortal, porque atenta contra el sexto mandamiento. Y bueno, voy leyendo algunos más. Alguien acá que no le gusta la idea de que la iglesia predique esto. La iglesia y su eterna soberbia, dictando cátedras sobre temas en los que carece de conocimiento, tales como la psicología, la medicina, etc. La iglesia católica, o mejor dicho, quienes pertenecen a la iglesia católica y estudian estos temas, ¿no? Y que con una perspectiva católica, que surge de los santos evangelios, de la doctrina católica, bueno, son los que tienen la mejor manera de entender este problema. Absolutamente. Si hay alguien que puede ayudar a comprender que es este tema de la masturbación, son los católicos, que se toman en serio el estudio de los temas, ¿no?, morales como este, ¿sí? Y entonces al contrario, muchos médicos están completamente equivocados y psicólogos también. Pero bueno, justamente porque esos médicos, esos psicólogos, seguramente que no tuvieron una buena orientación católica, quizás no se formaron en un hogar, en un ambiente católico en su casa, ¿no? Y crecieron con estas ideas de algunos psicólogos famosos, ¿sí?, que estaban totalmente equivocados y bueno, partían de premisas equivocadas y así estamos, ¿no? Es decir, lo mejor es ser católico y verlo con perspectiva católica, cada tema. Y acá alguien dice, en realidad la soberbia es la tuya, creyendo que la iglesia carece de conocimiento, le dice, no le contesta. Otro más, parecían jovencitos, me parece. Por supuesto que es pecado, porque falta el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y después, claro, la masturbación viene como consecuencia de un egoísmo, de la soberbia, del orgullo, o de no aceptarnos tal cual somos. Entonces las personas buscan el sentimiento de sentir que alguien los ama y muchos buscan ese amor con la autosatisfacción. Mira, más allá, todo esto es real, ¿viste? Sucede, y muchos problemas psicológicos y demás. Pero fundamentalmente es la ignorancia lo que muchas veces la gente la lleva a tomar, adquirir este vicio. Es la ignorancia y después la inmoralidad ambiente, ¿no? O sea, la corrupción del ambiente, de la escuela, de los amigotes, de los amigos, de lo que se dice en Clarín, ¿viste?, en el diario El Litoral, ¿viste? O el Mejor con Salud, que te dicen que todos los males que tiene, pero también te dicen que es saludable. Entonces, ese chico que está envuelto en una nube así de inmoralidad, modestamente lo digo, que yo también tengo que rezar y cuidarme mucho, bueno, en el sentido de rezar y, ¿viste?, y tratar de llevar una vida cristiana, bueno, por eso, ¿viste?, insisto tanto yo en la educación católica, en una educación genuina, ¿viste?, no una educación por la cual se paga, ¿entendés? Una educación que se da por amor, ¿sabes? Y no por dinero.
Claro que es pecado y perjudica psicológicamente, dice otro. Y hay algo acá, una mujer parece. Ya todo es malo en este siglo XXI. Qué increíble, mirá que bien. Ya todo es malo en este siglo XXI. Y por eso te digo, acá tenemos que dejar de pensar como venimos pensando, porque nos han cambiado el pensamiento los medios de comunicación, manejados quizás por masones, por miembros de la élite global que quieren trastornar toda la vida del mundo, eliminar muchos seres humanos del planeta, mil, mil millones, 2.000 millones de seres humanos. Acá hay alguien, dos personas que dicen que son católicos. Uno dice esto: soy católico pero no veo tanta maldad en practicarla. Incluso es una realidad, hasta teniendo relaciones con tu pareja, o sea, rebuscado, no rebuscado y absurdo. Dice, otra cosa bien distinta es una masturbación con pensamientos abyectos y fuera de la moralidad necesaria para tener una convivencia. No sé, la verdad es que mira, no. A ver, desopilante. Muchas veces tienen mensajes desopilantes los que opinan. No, con lo cual no quiero criticar para nada a nadie. Mirá que hay de todo acá, pero que hay gente buena que tiene buen criterio, como ya te leí recién, seguro, muchísima. Y gracias a ello yo, ¿cómo te puedo decir? Me siento quizás más confiado al hablar de estos temas, porque hay gente que comprende, ¿entendés? Porque si no parecería que nadie comprende. Y a veces los que comprenden el tema están en los que opinan. Son los únicos que uno va a poder leer. Porque tenés grandes pensadores, grandes psicólogos, médicos, que te hablan de maldades más que, viste, de cómo cuidarte, de no cometer esos actos. Soy católico, otro, ¿no? Creyente y practicante. La masturbación es algo tan natural que muchas especies, como los simios y otros animales, la practican. Y te empieza a hablar, los bebés humanos tocan sus genitales, qué sé yo, los varones nos masturbamos de niño y las mujeres. No es así, ¿viste? Un montón de pamplinas, podemos decir que dice. Bueno, y podríamos seguir leyendo, ¿no? Mucha gente que... Acá hay uno que dice, es un vicio muy difícil de salir, lo cual la mayoría lo tiene. Y dice, gracias a Dios no practico eso. Parece un joven, parece la palabra de un jovencito, ¿no? Pero bueno, buenísimo, interesante. Otro dice, claro que lo es un vicio, ¿no? Y es un vicio que nos ata. Pero viste el anterior, ¿no? Que dije, es muy difícil de dejar el vicio. La mayoría, o mucha gente lo tiene, o por lo menos tienen el hábito, no saben que es malo. Y también dice, no lo practico por suerte, dice, gracias a Dios. Acá hay que pedirle a Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir con cuidado de no cometer estos pecados, ¿sí? Y acá hay algo que es para tener en cuenta. Mira, esto no representa a todos los protestantes. Mirá qué increíble cómo se presta para el debate de lo que es la gente. Porque dice que también me parece que tiene que ser un jovencito. La ventaja que tenemos los protestantes es que nos masturbamos sin culpa. Alabado sea Dios. Es decir, este muchacho dice que nos masturbamos sin culpa porque no consideran culpa algunas iglesias protestantes, porque son miles, ¿viste? A no tener una doctrina común, todos los protestantes, cada uno tiene su doctrina, ¿entendés? No es como el catolicismo que tiene un cuerpo de doctrina y lo respetan en todo el mundo, supuestamente, habría que respetarlo, ¿no? Hay mucho que mejorar, por supuesto, pero ves, te das cuenta de cómo a este chico le enseñó mal si es un jovencito. No enseñó muy mal.
Y estos son los grandes peligros que tenemos los católicos, ¿entendés? De imitar algunas malas costumbres de algunos protestantes. Que esto abarca todo, abarca todos los aspectos de la doctrina moral católica. Por eso, cuando estudiamos los temas, los católicos, tenemos que pensar qué piensan los protestantes y saber que si ellos están equivocados, bueno, no nos contagiemos de ellos, no en esta equivocación. Y alguien dice, gracias por la instrucción, me ha servido mucho de aprendizaje. Bueno, y acá está, como te decía, yo mejor con salud. Pero fíjate, te habla en todo el artículo de lo malo que es, ¿no? ¿Sí? El que lo hace muchas veces por día o qué sé yo. Y además, pero sin embargo, en medio de tantos problemas que te cuentan, de origen psicológico y demás, te dicen acá, espera, a ver. Bueno, te dice, la masturbación, se tenga o no pareja, es una conducta natural y saludable. Hay quienes deciden y disfrutan masturbarse con una alta frecuencia y esto no supone ningún problema con alta frecuencia. ¿Te das cuenta cómo hay errores por todos lados? Tanto en el catolicismo como en el protestantismo, como los que no son ni católicos ni protestantes aparentemente, o no sabemos qué piensan, o otras religiones, o los que no quieren creer, no creen, porque hay gente que se define como no creyente. Entonces, está lleno de errores el mundo y hay que tener muchísimo cuidado. Porque después de decir que no supone ningún problema, ¿no?, cuando uno lo hace con frecuencia, sigue diciendo, la dificultad surge cuando este impulso se vuelve irrefrenable, afecta el funcionamiento diario, se vive con culpa o se utiliza para aliviar otros malestares y no por el placer. O sea, un pensamiento también rebuscado, insólito y peligroso, ¿viste? Cuando la persona se vuelve adicta a esa estimulación, la masturbación termina siendo un automatismo. Y este trastorno se encuentra relacionado con otros problemas psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, abuso de sustancias. Pues, y además otra barbaridad dicen, ¿no? Total, barbaridad total. ¿Por qué? Porque inclusive dice que si uno deja de practicar ese acto, o sea, le puede venir el síndrome de la abstinencia, ¿no? Como quien deja una droga. Y ese síndrome puede denotarse a través de ansiedad, dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, temblores, problemas para conciliar el sueño, inapetencia, exceso de apetito, entre otros. Pero pamplinas también, por favor, son pavadas. Dejemos de hacer ese acto y no nos hagamos problema.
y no va a pasar nada. ¿Qué tanto dolor de cabeza, ni temblor, ni irritabilidad? No pasa nada. Te puede pasar por otra situación, por otro motivo, pero no ¿entendés? Al contrario. Y si te puede pasar un momento, 2 momentos, pero ya está, ¿no es cierto? Si es lo mejor del mundo, mantenerse abstinente, ¿no? De todo. Entonces yo te voy a leer cada uno de estos, pero no le veo tanto sentido. Si vos querés podés buscar esos artículos, te vas a encontrar material. Simplemente no te dejes engañar por lo bien que te hablan, ¿no? Que es todo demoníaco eso. Bueno, te dice dificultades para entablar relaciones amorosas, aislamiento social, heridas en algunas zonas, falta de energía, y cómo detectar después la masturbación compulsiva de los que lo hacen 3 veces por semana, 6 veces por día, o 3 veces por semana. Bueno, no creo que tenga tanto sentido, porque ya tenemos que estar súper convencidos de que está todo mal lo que te dicen, ¿viste? En favor de la masturbación. Y bueno, acá no sé si no tiene sentido que te lo lea, pero lo dice Clarín, simplemente para comentarte que Clarín es un diario perverso. Yo adoro al diario Clarín por algunos temas que tiene, ¿viste? Los comentarios que tiene, que habilita los comentarios, digo, me traes las noticias todos los días, desde niño que lo conozco. Pero esto es deleznable, es despreciable, esta actitud. De que el diario Clarín te hable bien de estas cosas. Y de cuántas más te habla bien. ¿Te das cuenta? El diario Clarín no tiene que ser tu religión ni ningún periódico. Si a veces, fíjate, tenemos que cuidarnos cuando leemos a un sitio pro vida inclusive, son maravillosos. Todos son buenísimos, yo te sugiero que los leas, pero hasta con esas páginas de internet tenés que tener cuidado. Bueno, 10 sorprendentes beneficios, te lo leo uno por uno, ¿viste? Y ya está, lo dejo por ahora, ¿viste? Lo de Clarín. Reduce el cáncer de próstata, el riesgo, ¿no? Se ejercitan los músculos del suelo pélvico, pavadas. Hace que se dure más en el sexo, lo cual es insólito, incomprensible. Dietas indígenas para no enfermar. Fortalece el sistema inmune. Mejora el estado de ánimo. ¿Desde cuándo? Al contrario. Ayuda a conciliar el sueño y lo mejora. Para nada, me parece. Aumenta la esperanza de vida. Esta es una estupidez, me parece, permíteme. Mejora la piel. Ayuda con los dolores menstruales. Mejora las relaciones de la pareja. Eso es totalmente mentira, ¿entendés? Me sorprende que el diario Clarín, bueno, pero así está el mundo. Por eso te digo, tené cuidado. Y ahora paso al litoral, ellitoral.com. No sé si leértelo también, ¿viste? Pero dice barbaridad. Según Harvard, según la Universidad de Harvard, fíjate, esa universidad que te cobra, capaz que te cobra $80.000 anuales para estudiar el 4º año de economía, supongamos, o el 3er año, el 2º año, el 1er año. ¿Entendés? Harvard, y podemos mencionar muchas más. Bueno, según Harvard, 12 beneficios del acto, ¿sí?, de la autosatisfacción. Libera hormonas de la felicidad, fíjate vos, libera hormonas de la felicidad. Fortalece el sistema inmunológico, es un buen analgésico. Los pulmones se expanden. Bueno, mira, lo dejo acá porque no tiene sentido porque una mentira tras otra. Y porque quería pasar a contarte también algo que está todo relacionado con todo, ¿no es cierto? Todo se relaciona con todo. Para enseñarle a un joven, hay que hablarle de esto, ¿sí?
para enseñar a vivir, ¿no? Porque nos pasamos la vida aprendiendo a vivir, ¿no es cierto? Y cuánto más un joven necesita aprender a vivir. Entonces, si vos querés enseñar a vivir a un joven, tenés que hablarle todo de esto, pero de una manera muy concienzuda y explicarle todo. Yo ahora no considero que seguir más tiempo, porque ya te dije lo esencial. Porque ya te dije lo esencial. Pero si yo tuviera que hablar con mi hijo, le hablaría todo lo que pueda, ¿entendés? Y ya desde que tiene 1 año de edad le hablo. Y le sugiero que lea, y quizás no voy a tener que explicarle tanto, ¿te das cuenta? No. Hay veces que una o dos frases que le dices al chico y el chico lo aprende y lo practica a rajatabla, ¿viste? ¿Sabes? Ahora, mira, quería pasar, ¿viste? A un artículo, bueno, yo digo artículos que son sí, artículos de opinión, ¿no? Como en este caso, que es un paraguayo, que es profesor, tengo entendido, profesor, y da conferencias. Y me pareció muy interesante, de verdad, ¿sabes? Excepto, ¿viste? Y te quiero aclarar de entrada lo que dice este hombre, que como muchos hombres tan inteligentes, tan buenos católicos como él, quizás no entienden todavía lo que tenemos que llegar a entender los católicos en todo el mundo, que la educación, ¿no?, del joven católico, el niño católico, por parte de lo que le dan los padres, quiero decir, el papá y la mamá, no tiene por qué estar relacionada con la libertad de enseñanza. ¿Entendés? Cuando vos querés educar a tus hijos, o lo mandás a una escuela privada y pagás la cuota como tenés el deber de pagar, salvo que sea una escuela privada gratuita, como las que tenía en su momento la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, o sea, los lasallanos, de la orden de La Salle, o la orden educativa, ¿sí?, para la educación, dedicada a la educación, de San José de Calzans, los escolapios, que en su momento tenían escuelas gratuitas. Fíjate vos, escuelas gratuitas. Entonces, vos tenés actualmente dos opciones solamente, o deberías tenerlas, ¿sabes? O lo mandás a tu hijo a una escuela privada y pagar todo lo que vale la escuela, sin que el Estado te regale nada, porque para eso es privada, para que te la pagues vos, o lo mandás a la escuela pública, ¿entendés? Es las únicas dos opciones. Pero ahora resulta que hay un tercer, digamos, ¿cómo te digo? Una tercera, a ver, premisa, podemos decir, diríamos, que es la siguiente. Los papás tienen que tener libertad para educar a sus hijos, y entonces si necesitan, a la escuela que lo mandan privada, si es privada, y esa escuela necesita fondos para que le enseñen a sus hijos la tal o cual creencia, el Estado tiene que darle plata para que le enseñe a sus hijos con la creencia que ellos tienen. Ni siquiera dice católica la ley. Cualquier creencia por más rebuscada y por más contraria a la iglesia católica que sea, tiene que tener libertad para que el Estado le pague. Significa que el Estado, si tiene libertad para enseñar, si hay libertad de enseñanza, digo, entonces el Estado tiene que mantener la escuela, por lo menos en parte. Y eso es una barbaridad, ¿te das cuenta? Y este hombre, creo que quiere decir esto cuando dice acá, en medio del artículo, ¿no? Dice, disculpame que tosí. Los padres, dice, son los primeros educadores y son ellos quienes deben decidir, y no el Estado, el tipo de educación que crean mejor para sus hijos. El Estado debe ayudar a todos los niños en edad escolar sin discriminaciones. O sea, parecería que está, no estoy seguro, no me consta, pero parecía que está diciendo, si yo quiero mandar a mi hijo a una escuela católica, como la mayoría son católicas,
Entonces el Estado tiene que ayudar a mi escuela católica porque es católica y porque me enseña religión católica, y entonces el Estado tiene que darle dinero para que ofrezca esa enseñanza católica. ¿Eh? Entonces, en esas escuelas resulta que los papás pagan, y pagan una buena cuota a veces. El Estado aporta también a la escuela, y la escuela no te da ninguna enseñanza buena, porque no es buena la enseñanza. ¿Y cómo es el mundo de ahora? Un mundo en el cual muchísimos legisladores, jueces, gobernadores, presidentes, concejales estudiaron en la escuela católica y son los peores legisladores, gobernadores, intendentes, presidentes, gobernadores de la historia. Porque de católicos ni píos, como decíamos en chiste a veces. ¿Entendés? Entonces, y dice, claro, porque dice, cuando habla del Estado que nos tiene que enseñar cómo es, son los padres y no el Estado el tipo de educación que sea mejor para sus hijos. El Estado no te da una educación que es la mejor ni la peor, te da la educación que necesita. Tu hijo necesita matemáticas, te da matemáticas. Ni castellano, te da castellano. Quiero decirte gramática también, ¿no? O sea, te dice que necesita geografía, te enseña geografía. Te enseñan que tiene que aprender a escribir, gramática. Perfecto. Eso es universal y está perfectísimo, no perfecto, perfectísimo, ¿entendés? Entonces, si la escuela de pronto, el Estado, no la escuela, promulga una ley por la cual al chico hay que enseñar la educación sexual, entonces los padres es ahí cuando deberían quejarse. De eso deberían quejarse los papás. No obstante, en lugar de quejarse, a veces también se alza de esa sucia en la misma escuela católica y nadie dice nada. Y están todos contentos. ¿Entendés cómo está todo un poco confundido, ¿no? La tarea de los papás debería ser controlar que el Estado no contamine la educación del Estado. Porque yo ya te dije más de una vez, varias veces, yo no vi ninguna contaminación. Para mí fue lo mejor del mundo. A la luz de lo que pasa ahora, la educación mía fue la mejor del mundo, inclusive mejor de muchas escuelas privadas que te pervierten de alguna manera, como el Harvard. Fíjate Harvard. Y no solamente con el tema de la masturbación, con un montón de más temas. Y esos alumnos que salen de países latinoamericanos o de Europa o de Asia, que van a estudiar a Estados Unidos, vuelven a su país y enseñan la religión de Harvard, no la religión católica, que es perversa. Pero este hombre yo no le niego nada lo que sabe, que lo que dice que es extraordinario. No, yo creo que hay muy pocos, digamos, artículos, poquísimo debe haber, tan buenos como este. Mira, yo empiezo a leer bien para que lo notes, ¿sí? Dice, los mayores asistimos a una verdadera degradación moral de la juventud, evidenciada en el desaforado consumo de drogas, alcohol y desenfrenada delincuencia. La falta de responsabilidad son tomados como pretextos para justificar los comportamientos y actitudes para con los demás. Como el chico no es tan responsable, entonces no importa, justificamos que se comporte de una manera o de la otra, ¿no? Y se comporta muy mal. La sociedad se ha convertido en un ambiente feo que provoca crisis y depresión, no solo económica, sino además irrespetuosa, ignorante y prepotente. Estamos viviendo una sociedad libertina, sin frenos ni barreras. Al parecer, los mayores, padres, docentes y autoridades en general,
hemos dado a los jóvenes carta blanca para zambullirse en aguas del pecado, vicio y perversión. Es decir, les estamos invitando por acción directa o por omisión a vivir en una sociedad sodomítica gorromina. Bueno, esto viene de Sodoma y Gomorra, sodomítica gorromina, Sodoma y Gomorra, que eran ciudades en las cuales se practicaba mucho el pecado de la homosexualidad. Y como sabemos, la homosexualidad va asociada a otros vicios también. Por eso acá el hombre quiso sintetizar en esta palabra sodomítica gorromina, la sociedad, como diciendo que está llena de vicios, la sociedad está repleta de vicios de todo tipo, como dijimos antes, drogas, alcohol, delincuencia, pornografía. Que ya esto parece peor que la época del diluvio, y es así. Nadie ignora las conductas patológicas como prostitución juvenil, embarazos de niñas y adolescentes, entre otras bajezas del lenguaje procaz de chicas, como nunca antes hemos visto ni escuchado. La oferta de sexo y consumo de sustancias que diviertan a los menores parece no incomodar a padres ni autoridades. Al parecer se impone aquello de demos libertad a los jóvenes, ya no más opresión, ya no más ataque a la libertad. Y así se practica un hedoísmo trivial y un erotismo estimulado muchas veces por los mismos padres, ¿sí? Y yo esto te lo puedo graficar de esta manera, estimulado por los mismos padres. Te puedo dar un ejemplo que parece inocente, que no tiene ningún problema, que no pasa nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la mamá le dice a la nena que viene, a la nenita, a la hija que viene de la escuela a 6, 7 años, le dice, o al chico le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Te gusta alguna chica? ¿Te gusta alguna compañerita? Entonces ahí ya lo están contaminando, ya lo está pervirtiendo la mamá. Porque para colmo les están empezando a dar educación sexual a los 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Entendés? ¿Qué ha pasado con la decencia, el respeto a los demás? Bueno, mira, el hombre se queja mucho. Voy a seguir leyendo algo, una queja llorosa, lamentable, ¿viste? Persistente, pero aguantame que lea un poco más. Dice, se han invertido los valores, los vicios, la prostitución y perversión son actuales valores y cartas de presentación de muchos jóvenes con guiño cómplice de los adultos, cuando no de sus propios padres. Naturalmente hay grados, aunque el nivel de degradación es hoy elevadísimo, como nunca ha ocurrido en épocas anteriores. La educación tiene que empezar en casa. Bueno, tiene que empezar en casa. Acá yo me detengo un segundito, ¿viste? Porque sí, es verdad. Yo una vez ya comenté, por ejemplo, que un cambio que se podía hacer en la Iglesia Católica es que no se preparen más los chicos para la primera comunión, sino que se preparen para el sacramento del bautismo, que es más teológico, más lógico, ¿viste? Más de sentido común, de cierta manera, porque prepararse para la primera comunión no tiene ningún sentido. Tomado así, en seco, no tiene ningún sentido. Y está bien, le damos un sentido bueno. Le damos un sentido muy bueno y está muy bien. Pero, ¿no te parece que, viste, no podemos bautizar al chico a los 10 días de nacimiento y después, como si en el bautismo no lo hubiera tenido? Por más que digamos preparación para la primera comunión, el chico tiene que conocer a fondo el sacramento del bautismo.
a fondo. Y bueno, para eso están entonces los primeros 7 años, los papás, el papá y la mamá, puedan hacerse responsables de enseñar a sus hijos. Y me parece que estaría muy bien porque no le quita mucho tiempo, lo pueden hacer en una mesa familiar, ¿sí? En algunos momentos, porque momentos libres, que lo toman un poco en serio y a la vez de una manera agradable, a modo de cuento, el padre le enseña, y el chico aprende y se forma estupendamente bien, ¿sabes? Y los padres repasan también el catecismo, que le viene muy bien, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso te digo, sí, eso que la educación principal está en casa, pero no quiere decir que en la escuela no deba enseñar y que no deba enseñar la parroquia. La misa también debería enseñar al chico, si el chico va a misa. ¿Ves? La homilía del padre. Tiene que haber escuela. Quizás ves, acá me hace pensar ahora, algo que ya vine pensando una vez, en la escuela dominical. Los chicos tendrían que tener una escuela dominical como tenían las buenas escuelas en muchos lugares, y acá mismo en Argentina, ¿viste? Pero cuando te digo escuela dominical, te digo una escuela que está en la parroquia, ¿sí? Al cual el chico va los domingos, por ejemplo, a la mañana. Hoy no tiene por qué ser el domingo, ¿eh? Y que sea siempre, no solamente como la preparación al catecismo, que ahí le van a dar una buena charla, y que sería bueno que esa charla se la dé el sacerdote directamente, en la supuesta escuelita dominical, ¿eh? De modo que el chico, en toda su niñez y en toda su juventud, tenga formación, tenga una buena formación sólida de religión, porque si vamos al caso, el más autorizado para ser religión es el sacerdote, y una buena catequista o un buen catequista, ¿sí? Y el papá, por supuesto, tiene que darle sí la formación, pero no nos vengamos con que los papás tienen que hacer todo, y nosotros nos lavamos las manos, ¿es cierto? Los demás, digo, ¿no? Los que no son los papás. Por lo tanto, sí, pero bueno, por eso te digo, instruir bien a los papás. Los papás tienen que tener charlas de catecismo en la escuela, para tapar los agujeritos que tienen de falta de conocimiento, ¿no es cierto? De modo que tengan un buen conocimiento de un catecismo básico, pero que lo sepan de pe a pa, ¿viste? Y algo que me parece a mí interesante también, ¿sabes qué es? Porque a veces yo quería matizar, mejor te digo directamente, ¿has notado que has leído a alguno de quienes me escuchan? Habrá leído alguna vez, ¿sí? Que, no sé si en Argentina tanto, pero en otros países, vos te encontrabas con que estaban los 10 mandamientos escritos en un mármol, supongamos en una plaza o en una escuela, ¿sí? En una universidad. Bueno, que vuelvan a publicarse, a mostrarse públicamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, me parece muy, muy importante, ¿viste? Muy importante. Por supuesto, con un acuerdo, ¿no? Porque, viste que siempre puede haber alguno que diga, no me gusta eso y no quiero que lo pongan en la plaza, que no lo pongan en la escuela, en ningún lado. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando hay una amplia mayoría y hay un consenso general, la gente no se queja. Probablemente esta gente aparece cuando hay una especie de apatía general, que a nadie le importa nada, y entonces, bueno, viene uno y a cada uno se queja de lo que quiere y le hacen caso, ¿entendés? Pero porque la sociedad está mal educada, la sociedad. Como sociedad estamos mal educados. Entonces, bueno, que empiecen a haber voces, que empiecen a haber ciudadanos que digan, no, miren, los 10 mandamientos son fabulosos para que los conozcan los chicos, ¿sabes? Desde chicos. Porque si lo aprenden bien desde chicos, y es una poderosa ayuda porque lo van a tener, se les va a grabar en la memoria como a nadie, ¿no? De más edad. Y en el alma, se les graba en el alma, ¿viste? Me parece a mí. Por eso, digo, acciones que hagamos en la sociedad para que cambie la sociedad, ¿no? Para que cambiemos todos. Y por acá dice, cualquiera se siente impune cometiendo todo tipo de desmanes, porque sabe que no pasará nada.
Y hay mucha impunidad hoy en día. Hasta los jueces muchas veces se corrompen también. Nos están faltando valores, ¿no? Voy salteando un poquito. Hay falta de referentes en la sociedad. Los buenos y decentes no se animan a llamar a la corrección fraterna cuando ve que alguien comete algún desmán. Miran para otro lado o hace como que no escucha nada. Nos están faltando valores, como dije, ¿no? Valores cristianos, te diría yo, ¿sabes? Convicciones, principios y valores que nos guíen. Estamos en una sociedad, según este hombre, el nombre de este señor es... Espera. Estamos en una sociedad, dice, moralmente enferma. Ya lo voy a notar. Creo que es Gregorio Cataldi. Gregorio Cataldi. Ejerció la docencia universitaria, es misionero cristiano. Se dedicaba a preparar gente para el catecismo, también mucho tiempo. Y tiene su profesión, ¿no? Como digo, docente universitario. Bueno, una situación que se da, ¿no? No es que sean culpables de todos los jóvenes, pero dice, falta de disposición de nuestra juventud para someterse a ningún sistema de valores que no sea la jerarquía de valores de su propio criterio. Ellos eligen a qué obedecer, pero ellos prefieren discurrir por su cuenta también. Sí, ¿entendés? Se sienten muy libres. No quieren escuchar consejos. Y bueno, porque ¿no notás que hay un trasfondo acá de... ya te voy a decir. Los hijos deben ayudar en la vida de familia. En todas las familias se necesita la colaboración de los hijos. Entre todos se puede conseguir una vida familiar agradable y alegre. La familia es vínculo de transmisión normativa. Pero es necesario que la normativa moral y religiosa se dé con convicción, con motivación y con el ejemplo. Y fíjate lo que a veces sucede. Hay en la vida muchos hombres que lamentan su desgracia, por las faltas y descuidos de sus padres. O sea, se refieren a que los padres no los educaron bien, entonces les vinieron desgracias, porque no fueron bien educados por sus padres. Bueno, digamos que hay veces que sí, ¿no? Se puede suceder. A los niños, gradualmente, según ellos vayan siendo capaces de asimilar, hay que inculcarles la limpieza, el orden, la obediencia, el sacrificio, la lealtad, la servicialidad, la honradez, el saber renunciar, etcétera,
etc. De mayores, dice, será muy difícil que adquieran virtudes que no se les sembraron de pequeños. La juventud solo será fuerte si en su alma fue sembrada la semilla de las virtudes y los valores cristianos. La semilla de las virtudes y los valores cristianos. Si fue sembrada en su alma. Bueno. Por lo demás, bueno, viste, acá yo tengo un artículo que quería comentar hoy, lo sintetizo, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo. Diciéndote que bueno, el título es las escuelas cristianas fueron protagonistas de la ley de educación sexual. Esto es de Infobae, ¿sabes? Del periódico Infobae, del día 23 de agosto de 2018. Y ¿sabes qué pasa? Que a mí me dejó la sensación, de haber leído este artículo, de que nos hemos equivocado los católicos al aceptar la ley de educación sexual, de no criticarla. Nos hemos equivocado al no criticarla mucho, a no pedir que no la promulguen esa ley, ni ninguna ley. Tendremos que oponernos a todas las leyes de educación sexual en el mundo de los católicos. Y cuando te digo los católicos, te digo queriendo abarcar a todos los católicos que son la gran mayoría del país, que ellos, los otros, muchos, de los católicos, la mayoría quizás no les interesa lo que yo te digo ahora, pero deberíamos todos quejarnos y impedir que se promulguen estas leyes. Porque estamos ya haciendo cualquier cosa menos buscar un mundo cristiano, buscar un país que se le pueda decir cristiano. ¿Entendés? Y entonces acá te relata la señora Claudia Peiró, periodista, ¿no? de Infobae. Bueno, ella menciona lo que dice, por ejemplo, el señor Daniel Ochoa. Bueno, ¿a qué se refiere el artículo? Se refiere a que la ley de educación sexual, ¿sí? Esto es del año 2018, y habla, por ejemplo, de la ley del año 2006 de educación sexual, y que cuentan en este artículo el señor Ochoa y también José María del Corral. Hay dos personajes principales acá a quienes se lo menciona. José María del Corral, presidente del Consejo de Educación del Arzobispado, en tiempo de Jorge Bergoglio, el año 2018 sería, ¿no? O antes. Bueno, y tanto el señor María del Corral, José María del Corral, como el otro señor, Daniel Ochoa, que es semejante el título que tiene, pero con respecto a los protestantes, porque Daniel Ochoa es protestante y representa en cierta manera a las iglesias protestantes, ¿sabes? A la manera, en el momento de hablar, ¿no? con los legisladores para ver cómo debe ser la ley, para comentar la ley del año 2006, porque fueron consultados aparentemente, ¿entendés? Tanto los católicos como los protestantes, y del Corral por parte del catolicismo y Ochoa del protestantismo. Bueno, opinaron acá, opinan de que, por ejemplo,
opinan que respecto del Corral, que es católico, dice que las escuelas cristianas, como dice el título, es la escuela protestante, quiere decir. Las escuelas protestantes fueron protagonistas en la ley de educación sexual. Perdón. Fueron protagonistas. Y y eso es lo que a mí me molesta, ¿entendés? Que hayan sido protagonistas. Inclusive los católicos también fueron protagonistas. Y no había que haber ningún protagonismo ahí. Ahí no tenía que tener ningún protagonismo nadie de ninguna religión. Al contrario, teníamos que haber dicho, yo ahora me di cuenta ahora, porque muchas veces lo pensé y dije, no, no es buena, pero como parecía un poco indiferente, pero no es indiferente la ley de educación sexual, porque termina siendo muy, muy sucia, muy perniciosa, ¿sabes? Muy pervertidora de la juventud, muy corruptora también, o sea, nefasta, ¿viste? Y, y como si fuera un logro, ¿no es cierto? Las escuelas cristianas fueron protagonistas en la ley de educación sexual. Ningún protagonismo, ¿entiendes? Por favor. Ah, y después, dentro del artículo se habla de que, por ejemplo, respecto del preservativo, ¿no? Dicen, bueno, relatan cómo eran las charlas, ¿no? Y hay uno de ellos, que se llama José María Corral, como te dije, representante de la Escuela Católica, en cierta manera, ¿no? Decía, del profiláctico hablaban todos, así como los demás métodos anticonceptivos, pero cada uno tenía derecho a decir lo que pensaba de eso desde su pertenencia a la comunidad. Es como que en la escuela te hablan de todos esos métodos, ¿entendés? Y después capaz que te dicen, no, en la escuela, la Iglesia Católica piensa esto o lo otro. No parece haber mucha, como te digo, mucha ortodoxia católica ni protestante en la... Bueno, sabemos que los protestantes piensan distinto y son un poquito más, se equivocan más. Es la triste realidad. Por lo menos muchas confesiones protestantes cometen errores tremendos, morales, que no son compatibles de ningún modo con la Iglesia Católica. ¿Entendés? Y algunos pueden ser más sutiles, pero igual es un problemón, es un problema. ¿Comprendés? Y entonces parecería que está hecha con el acuerdo de la ley de educación sexual, con el acuerdo de las mismas iglesias, protestantes y católicas inclusive. Y no, tendríamos que tal vez arrepentirnos de haber colaborado con esta ley y haber opinado algunas cosas que opinamos, que hemos opinado, ¿viste? ¿Entiendes? Acá alguien dice, lo central es la necesidad de relación, el proyecto de vida compartido entre un hombre y una mujer. Bueno, dentro del matrimonio, está, honestamente digo, pero a veces queda un poco ambiguo el asunto. ¿Entendés? De manera que el chico puede deducir que la Iglesia Católica le permite algunas actitudes, algunas como las que he comenzado al principio de esta charla. Y dice, así salió este proyecto por consenso. Ahora, y termino diciéndote esto, ¿viste? Porque se va a aceptar. Donde más dice, ahora, ¿quién es el que opina acá? Porque eso del Corral o Ochoa, ¿no? Me parece. Pareciera que es del Corral. ¿Y qué decía? Así salió este proyecto por consenso. Donde más costó, porque de pronto le preguntan el periodista le pregunta a ellos, ¿no? ¿Qué pasó con la aplicación de la ley? Y creo que Ochoa, me parece acá, me puedo equivocar. Sí, parece que sí.
Dice esto, mira, donde más costó aplicar la ley fue en la escuela pública. En la escuela pública. Lo cual es insólito, debería costar más en la escuela católica. Pero no, parece que fue aceptada más en las escuelas cristianas que en la escuela pública. Perdón. En la escuela confesional, en cambio, suele haber más unidad en cuanto al proyecto educativo. Entonces, ¿cómo te digo? Mira, lo cierro para no alargar más. Eh, hay temas muy delicados que tenemos que empezar a rever los católicos. Por ejemplo, este es la educación sexual. Porque, ¿cómo vamos a permitir una educación que corrompa a la juventud? ¿Te das cuenta? Lo que está enseñando en la provincia de Buenos Aires es catastrófico para el alma del chico. Y la capital también. Y los videos que te ponían en la página del gobierno, y los videos que te ponían en la provincia de Buenos Aires, y los libros que le daban a los chicos para leer. Por favor, los papás de las escuelas católicas dejen de recibir subsidio, exijan que se dé religión en la escuela a sus hijos, si pagan, ¿no? O fórmense una escuela gratuita a la manera de San José de Calasanz o traten de formar una escuela, ¿sí?, al estilo de San José de Calasanz, San Juan Bautista de la Salle, que eran gratuitas y católicas. Y el chico se pasaba el día en la escuela y comía ahí también. Y era todo gratuito. ¿Cómo hacía? Bueno, no sé cómo hacía, y lo hizo muy bien. Bueno, algo leí, pero te quiero decir que se puede, y ellos dejaron de dar enseñanza gratuita porque la misma congregación pidió que se cambie la regla de los lasallanos y que se deje, que no se incluya más la palabra gratuita, y no se incluyó más ahora la palabra gratuita. Pero era una educación sensacional. Actualmente las escuelas de San Juan Bautista de la Salle, las Sallanas, le digo con todo respeto y estima a los lasallanos, que me parece que han cometido un error. Y ahora parecen, tanto sus escuelas como sus universidades, quizás parecen, por algún momento, parecen empresas con fines de lucro. Parecen empresas con fines de lucro, lamentablemente. Y muchas escuelas así, secundaria, primaria, universitaria, en todo el mundo. Por eso la Iglesia Católica tiene la crisis que tiene, las grandes crisis de vender templos y muchos problemas profundos más. Tenemos que brindar al niño, como Iglesia Católica, una educación que lo forme en la religión, pero de verdad, y que no se haga con subsidio al Estado, ¿me entendés? Es el mensaje humilde que quise dejarte hoy. Y te suplico lo que pienses mucho. Y que reces por los lasallanos, por los escolapios, que son los de San José de Calasanz, por todas las congregaciones de enseñanza religiosa. Recemos todos por todos dentro de la Iglesia Católica, por favor. Especialmente por el Papa León XIV. Todos los días. Te doy gracias, que Dios te bendiga y hasta cualquier momento. Gracias.